Pues buenas tardes a todas y todos. Vamos a continuar con la parte de la tarde de la jornada. En primer lugar, agradeceros a todos los que estáis aquí vuestra presencia y a todos los que están conectados también a través de video streaming. Exactamente lo mismo. Gracias a todas y todos por asistir. Estoy seguro que si la jornada de la mañana ha sido interesante, la de la tarde será igual o más. Vamos a poner que va a ser más. Desde luego, igual de interesante va a ser con toda seguridad. Así que espero que la disfrutéis y vamos a empezar con el primer ponente de la tarde, que es el doctor Sergio Mora. Sergio Mora nos va a hablar, su conferencia se titula El embarazo, un buen ejemplo de tolerancia inmunológica frente a antígenos extraños. Repito, por si no se me ha oído bien en streaming, el embarazo, un buen ejemplo de tolerancia inmunológica frente a antígenos extraños. Sergio se licenció en Biología por la Complutense en Madrid, realizó la residencia de Inmunología en el 12 de octubre, se doctoró en Investigación Biomédica, también en la Complutense, tiene el máster en Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud en el CEU San Pablo, ha trabajado durante un par de años, corrígeme si me equivoco, en la industria farmacéutica, en Merck, y actualmente es facultativo adjunto de Inmunología en el Hospital General Dr. Balmis, Universitario de Alicante, Dr. Balmis. También desempeña tareas docentes para diversas sociedades científicas de laboratorio clínico y también para la Universidad de Alicante. Sergio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y cuando quieras tienes la palabra. Gracias a ti, José Miguel, por invitarme. Buenas tardes a todos. Como ha dicho José Miguel, os voy a hablar del embarazo como un buen ejemplo de tolerancia inmunológica frente a antígenos extraños. Entonces, cuando comencé a preparar esta charla, las primeras preguntas que se le vienen a la cabeza a uno es qué tiene que ver la inmunología con el embarazo y los mecanismos de tolerancia inmunológica. Esta va a ser la estructura que va a seguir en la presentación. Comenzaremos viendo el concepto de embarazo y distintas percepciones históricas que había tanto del embarazo como de la inmunología, y así podremos comprender el porqué de esta charla. Y a continuación comenzaremos por los inicios para que se produzca un embarazo y los diferentes procesos que tienen lugar. Y terminaremos mencionando diferentes mecanismos de tolerancia inmunitaria para que el embarazo llegue a buen término. Hoy en día ya conocemos que el embarazo, bueno, ya se sabía antiguamente también, es el proceso por el cual se desarrolla un feto en el útero materno. Y sabemos que para que se produzca un embarazo se necesitan dos gametos, un gameto masculino y un gameto femenino. Pero no siempre se ha conocido esto. De hecho, en la antigüedad, en la antigua Grecia, se pensaba, Pitágoras, que existían unos animáculos que en el ser humano se denominaban homúnculos, que circulaban por el cuerpo del hombre y durante su circulación iban adquiriendo las características de este, y una vez que habían adquirido todas las características, estos homúnculos eran transmitidos a la mujer, que actuaba únicamente como recipiente. Es lo que se conoce como preformacionismo. Posteriormente, Hipócrates dijo, esto no puede ser, porque la descendencia se parece tanto al hombre como a la mujer, con lo cual la mujer también debe aportar características a la descendencia. A continuación, en el siglo IV a.C., Aristóteles ya desmintió lo que pensaba Pitágoras, que estos animáculos circulaban por el cuerpo, y ya hizo alusión a que debía existir un plan para el desarrollo embrionario y el desarrollo de las características de la descendencia. Sin haberse descubierto, evidentemente, sin conocerse todavía el ADN, ya estaba haciendo, sin darse cuenta, alusión al código genético. Respecto al desarrollo de la inmunología, Tucídides, ya en el siglo V a.C., en una plaga en Atenas, una plaga de viruela, observó que aquellas personas que se curaban no volvían a enfermar, y si enfermaban no presentaban una enfermedad fatal, lo cual era una evidencia ya de la existencia del sistema inmunitario, de la inmunidad adaptativa y además de la memoria inmunitaria. También debemos mencionar, creo que es importante mencionar a Jenner, que fue el que desarrolló la primera vacuna y utilizó para ello desarrolló la primera vacuna y utilizó el método científico
y demostró lo que ya observó Tucídides, que era la presencia del sistema inmunitario adaptativo y de una memoria inmunitaria, que es la base del funcionamiento de las vacunas. Siguiendo en el campo de la inmunología, pero ya en el tema del trasplante, George Pollock en 1871, realizando trasplantes de piel, observó que cuando trasplantaba un halo injerto de piel, o sea, piel de una persona a una persona diferente, este injerto era rechazado. Sin embargo, cuando injertaba piel de una persona en otra parte del cuerpo de esa misma persona, este injerto no era rechazado. Con lo cual, estábamos viendo que el cuerpo era capaz de diferenciar lo propio de lo ajeno. Carstensen, en 1903, realizó trasplantes de tumores entre un ratón y otro ratón diferente inmunocompetente. Al trasplantar el tumor de un ratón a otro, observó que éste eliminaba el tumor. Años más tarde, James Murphy realizó lo mismo, solo que trasplantó el tumor en un ratón inmunodeficiente de linfocitos T y observó que este injerto no era rechazado, con lo cual aquí se ponía de manifiesto que el sistema inmunitario está implicado en el rechazo de los tejidos y del material extraño. En esta misma línea, Brown y Padgett observaron que cuando se trasplantaban tejidos entre gemelos ingénicos, estos injertos no eran rechazados, lo que confirmaba que se rechazaban, el cuerpo era capaz de diferenciar lo ajeno de lo propio, de lo que era igual a él, y era capaz de rechazarlo. Leo Loeb ya en 1945 dijo que a mayor diferencia génica entre el donante y el receptor era mayor la fuerza con que se producía el rechazo y menor el tiempo con que éste se desarrollaba. Y esto es muy importante, lo he querido resaltar, los descubrimientos que realizaron Benacerraf, Doucet y Snell, descubrimientos por los cuales recibieron en 1980 el Premio Nobel de Medicina y describieron el complejo principal de histocompatibilidad. Y dijeron que el complejo principal de histocompatibilidad, que es la región más polimórfica de nuestro genoma, era la principal causa de fallo del injerto y que además los linfocitos T estaban restringidos por este complejo. Entonces, una vez hemos visto que nuestro organismo, el sistema inmunitario, es capaz de reconocer lo extraño y de rechazarlo, nos hacemos la pregunta de por qué no rechaza la madre al embrión al feto cuando podemos asimilar el embrión al feto con un injerto, concretamente un halo injerto semialogénico, porque la mitad de su genoma proviene de la madre y la otra mitad proviene del padre. Pues bien, para entender esto es necesario que introduzcamos el concepto de tolerancia inmunitaria. La tolerancia inmunitaria es la falta de respuesta del sistema inmunitario adaptativo a los antígenos. Existen diferentes mecanismos de tolerancia, como puede ser la anergia linfocitaria, que es la falta de respuesta de los linfocitos, no responden, o bien la eliminación de los linfocitos que sí reaccionan a estos antígenos mediante apoptosis celular, o bien porque estos linfocitos se van a diferenciar a células T reguladoras. Y que es importante, quiero hacer mención al que se considera el padre de la tolerancia inmunitaria, que es Medawar. Que Medawar ya afirmó que un individuo no puede mantener un injerto sin tolerancia. Entonces, él se preguntó que cómo era capaz una madre de no rechazar al feto y llevar a buen término un embarazo. Entonces, él postuló tres hipótesis. Él pensó que debía haber una supresión inmunitaria materna, que además debía haber un secuestro del sistema inmunitario materno y que había una inmadurez antigénica en el feto. Es decir, los antígenos no eran capaces de ser vistos, de ser reconocidos por el sistema inmunitario materno y por tanto este no podía montar una respuesta inmunitaria frente a él. A continuación voy a empezar de manera cronológica por los procesos necesarios para que se produzca un embarazo. Y vamos a ver también el papel importante que tiene el sistema inmunitario en el desarrollo del mismo. Pues lo primero que necesitamos para que se produzca un embarazo es la inseminación. La inseminación es la llegada del semen al óvulo para que éste sea fecundado. El semen está formado en su mayoría por plasma seminal en un 90% y en un 10% está formado por espermatozoides. Y el semen es un material
que va a ser reconocido como extraño por la madre. Y los espermatozoides, y aquí vamos a ver un primer mecanismo de tolerancia, no van a expresar moléculas de HLA, con lo cual si no expresan moléculas de HLA del padre, estas evidentemente no pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario de la madre. Aunque es verdad que los espermatozoides presentan otros antígenos específicos que sí se han descrito anticuerpos frente a ellos, pero estos anticuerpos son infrecuentes. En este proceso de inseminación se va a producir una respuesta inflamatoria fisiológica en el tracto femenino con un reclutamiento de células inflamatorias y una presentación antigénica por células presentadoras de antígeno. La finalidad de esta respuesta inflamatoria cuando el hombre deposita el semen en el tracto femenino pues son varias las finalidades. Una es eliminar los posibles patógenos que pueda transmitir el hombre a la mujer, otra eliminar el exceso de esperma que ya no es necesario, y la tercera, generar, y aquí ya se empieza a generar por primera vez, nada más entrar en contacto el semen con el tracto femenino, tolerancia inmunitaria. Que lo he puesto como tolerancia inmunitaria al semen. Es que el fluido seminal, aunque los espermatozoides no tengan HLA, sí tiene moléculas de HLA de clase 1 y de clase 2. Y en presencia de factor de crecimiento transformante beta y de las prostaglandinas, lo que va a provocar es que los linfocitos T naive se diferencien a linfocitos T reguladores. En esta parte inferior podemos ver que además células dendríticas tolerogénicas van a presentar antígenos seminales a linfocitos T reguladores, lo que va a provocar su activación, su proliferación, y que estos liberen moléculas inmunomoduladoras como la interleuquina 10 o el TGF-beta, que a su vez va a actuar sobre estas células dendríticas, las cuales van a producir una enzima que es la indolamino deoxigenasa, que va a depresionar el triptófano, que es necesario para la proliferación linfocitaria, y de esta manera van a producir una inmunosupresión y hacer que el sistema inmunitario de la madre no reaccione frente al feto. Por otra parte, los linfocitos T reguladores son capaces de producir apoptosis de las células TGLP1 que están asociadas a una respuesta inflamatoria en el embarazo y que pueden provocar que éste no llegue a buen término. A continuación vamos a ver cómo interacciona, una vez que se ha producido la inseminación, cómo va a interaccionar el embrión con la madre. Nada más unirse el espermatozoide con el óvulo, se va a formar el cigoto, se va a ir desarrollando el embrión, va a pasar por el estado de mórula y aquí ya tenemos el blastocisto. El blastocisto que se va a tener que implantar en el útero de la madre. Antes de implantarse, vemos que el blastocisto está cubierto por la zona pelúcida. La zona pelúcida se va a caracterizar porque no presenta moléculas de HLA y por tanto también está recubriendo el blastocisto y está evitando que las moléculas que éste presenta sean reconocidas por el sistema inmunitario. Una vez pierde la zona pelúcida, va a iniciar la implantación. La primera fase, la implantación se divide en 3 fases. La primera fase se conoce como aposición. En esta aposición se va a producir una adhesión débil, inestable, que va a ser seguida de un anclaje, que es una adhesión ya fuerte. En esta adhesión fuerte intervienen citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1 y receptores de interleuquina, los cuales son necesarios para que se produzca una correcta implantación. A continuación, como vemos aquí, en esta zona se ha diferenciado el trofoblasto, vemos en verde el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, cómo está proliferando y está invadiendo el útero materno para posteriormente formar las vellosidades coriónicas y la placenta. Esta inflamación que se produce en la implantación está mediada por linfocitos TGLP1 y vamos a encontrar que hay factores solubles implicados como prostaglandinas, glucotrienios, histaminas, la interleuquina 1 que ya le he mencionado, y quimiocinas y otras células inflamatorias que van a participar en la correcta implantación. ¿Y por qué es necesaria esta inflamación? Pues es necesaria porque se ha visto que sin ella no se produce una correcta decidualización, que es el proceso de remodelación del endometrio uterino para que se implante correctamente el embrión, y además se necesita para que se produzca una correcta angiogénesis de los vasos del feto en el establecimiento de la circulación fetoplacentaria.
Siguiendo con la implantación, se tiene que formar la placenta. Ya vemos aquí como el sincitotrofoblasto está invadiendo el útero. En la siguiente fase, la fase lacunar, se van a formar aquí distintos espacios que van a ir confluyendo, formando un sistema de trabéculas que posteriormente formarán los espacios intervellosos. Además, en esta fase se van a erosionar glándulas deciduales de las que se va a alimentar este embrión que se ha implantado, lo que se conoce como una nutrición histiotrófica. A continuación se van a ir formando, como podéis ver aquí, las vellosidades. Estas son vellosidades primarias por proliferación del citotrofoblasto a través del sincitotrofoblasto, llegándolo a recubrir. Aquí lo podéis ver mejor. Este es el citotrofoblasto rodeado del sincitotrofoblasto. A continuación se forman las vellosidades secundarias por proliferación de células mesenquimales que van a formar el mesodermo. Y seguidamente la formación de vasos sanguíneos fetales en el mesodermo va a formar lo que se conocen como vellosidades terciarias. Y aquí ya podemos ver formada la circulación materno-fetal con las vellosidades terciarias. Estos son los espacios intervellosos que se encuentran una vez que sea el trofoblasto invasivo ha invadido las arterias uterinas. La sangre materna va a llenar espacios intervellosos y va a estar bañando estas vellosidades que expresan antígenos del padre. Entonces, ¿cómo evita el feto ser rechazado por el sistema inmunitario de la madre? A continuación vamos a ver diferentes mecanismos que utiliza el feto para no ser rechazado por el sistema inmunitario de la madre. Lo primero que quiero comentar son los diferentes antígenos, sobre todo los más importantes, fetoplacentarios, que pueden ser diana del sistema inmunitario materno. Para empezar, tenemos los grupos sanguíneos. El más importante es el sistema AB0. Se han descrito los anticuerpos de isotipo IgM preformados frente a distintos grupos de este sistema, pero en principio no suponen ningún problema porque al ser de isotipo IgM no pueden atravesar la placenta, con lo cual no le afectan al feto. Lo que es verdad es que si se entra en contacto directo con ellos, la madre entra en contacto directo con ellos, puede producir anticuerpos de isotipo IgG y esto ya sí podrán atravesar la placenta y provocar un síndrome hemolítico en el feto. Otro de los antígenos importantes que se pueden encontrar son los del sistema HLA. El HLA se puede dividir en HLA de clase 1. El clásico son el HLA A, B y C, y los no clásicos como el E, el F y el G, que son no polimórficos. También tenemos el HLA de clase 2, que es el de R, el de Q y el de P, que los podéis ver aquí su estructura. Y también podemos encontrar que el feto expresa antígenos menores. Los antígenos menores van a ser proteínas que normalmente tienen un cambio a nivel nucleotídico, suele ser en un único nucleótido, que lo que va a provocar es un cambio no sinónimo en la secuencia primaria de aminoácidos de la proteína, por eso se denominan menores. Entonces, ¿qué mecanismos vamos a encontrar durante el embarazo para la tolerancia del feto? Pues bien, para empezar, ya hemos visto que además era uno de los antígenos fetoplacentarios, el antígeno lipocitario humano, y es que en el trofoblasto vemos que no se expresa de manera codominante el HLA. Y además, en el trofoblasto no se va a expresar ni el HLA-A, ni el HLA-B, ni el HLA de clase 2, porque está silenciado el transactivador de clase 2. Además, en el trofoblasto extravelloso, que es el que está invadiendo la decidua materna, vamos a ver que hay moléculas de HLA-C, así como la expresión de moléculas de HLA que hemos visto antes, que no son polimórficas, como el HLA-E, el F y el G, que tienen funciones en la tolerancia del feto. A continuación vamos a ver cómo el HLA-G va a inhibir el sistema inmunitario para que éste no ataque al trofoblasto extravelloso ni al sincitotrofoblasto. El HLA-G existe en 7 isoformas diferentes y se va a poder encontrar tanto en forma soluble como unido a la membrana. Receptores de este HLA lo vamos a encontrar
en linfocitos T, linfocitos B, en células NK y células presentadoras de antígeno. Entonces, si estas células linfocitarias van a atacar al trofoblasto extravelloso o al sincito trofoblasto, van a interaccionar, cuando interaccionen estos receptores con HLA-G, se va a inhibir la respuesta. De esta manera se va a evitar el ataque del sistema inmunitario materno al feto. Además, el HLA-G va a poder interaccionar con receptores tipo KIR en las células NK. Y cuando interaccionan, va a sufrir un aumento en la expresión de estos receptores, con lo cual, a su vez, digamos que hay un feedback positivo, se potencia este microambiente tolerogénico. Otros miembros que vamos a encontrar que participan en la tolerancia inmunitaria son miembros de la familia del B7. En esta familia podemos encontrar miembros activadores como son CD80 y CD86, pero sin embargo aquí participan para generar tolerancia inmunitaria miembros como el PDL1. El PDL1 va a estar expresado y va a ser expresado por el trofoblasto y el sincito trofoblasto, con lo cual si los linfocitos maternos van a atacar el trofoblasto y el sincito trofoblasto, van a interaccionar con el PDL1 a través de su PD1, lo cual va a inhibir su activación linfocitaria, e incluso esta interacción puede provocar la diferenciación a linfocitos T reguladores. Además, también hay otra molécula, la B7H3, que interacciona con las células natural killer decidales, reduciendo la secreción de moléculas que inducen una respuesta inflamatoria. Otro mecanismo que vamos a encontrar durante el embarazo que va a inhibir la respuesta inmunitaria de la madre va a ser la producción de esta enzima, que es la indolamina 2,3-dioxigenasa. Esta enzima se va a encargar de catabolizar el triptófano, que es esencial para la proliferación de los linfocitos, y con lo cual no les va a permitir que estos proliferen y monten una respuesta inmunitaria contra el trofoblasto. Otros mecanismos que vamos a encontrar de tolerancia durante el embarazo son aquellos que utilizan miembros de la superfamilia del TNF. Estos receptores también se conocen como receptores de muerte porque van a inducir la apoptosis. Pues bien, los ligandos de estos receptores, como el TNF-alfa, el FAS ligando o el TRAIL, se van a expresar en el trofoblasto. Por lo cual, si el sistema inmunitario materno reconoce el trofoblasto, van a interaccionar los receptores de muerte con estos ligandos en el trofoblasto, induciendo su apoptosis. La placenta, además, va a liberar proteínas en micropartículas. Podemos distinguir, según su tamaño, dos tipos de micropartículas, que son los exosomas y las microvesículas. En estas micropartículas podemos encontrar, como acabamos de ver, el FAS ligando, que puede inducir la muerte de los linfocitos, así como el HLA-E y el HLA-G, que también hemos visto que tienen funciones inmunomoduladoras. Además, la placenta también puede liberar inmunomoduladores solubles, como son la progesterona, la prostaglandina 2 o la linfopoyetina estromal tímica soluble. Estos inmunomoduladores lo que van a hacer es que se diferencien los linfocitos T hacia un perfil TH2. El perfil TH2 está asociado a un ambiente antiinflamatorio, lo que va a permitir que se desarrolle el embarazo con normalidad. Además, la linfopoyetina estromal tímica soluble va a producir la secreción de IL-10 y de CCL17 por las células dendríticas deciduales, que éstas se activan y lo que van a provocar es que los linfocitos T regionales se diferencien a TH2, con lo cual se sigue promoviendo un ambiente antiinflamatorio. Otras moléculas que vamos a encontrar que van a garantizar la tolerancia van a ser proteínas reguladoras del sistema del complemento. Estas proteínas reguladoras son proteínas que se van a encontrar en el trofoblasto, se van a encontrar en la membrana del trofoblasto. Entre ellas podemos encontrar la proteína cofactor de membrana, la cual va a romper el C3b, con lo cual va a impedir la opsonización del C3b del trofoblasto, así como la formación de la convertasa de C3. Del mismo modo, el factor acelerador del decaimiento presente también el trofoblasto va a inhibir y va a impedir que se ensamble la convertasa de C3.
Y el CD59, que es inhibidor de membrana de lisis, va a inhibir el ensamblaje del complejo de ataque a membrana, que como sabéis se forma al final de la cascada del complemento. Y de esta manera, con estas tres moléculas reguladoras, se va a impedir que el complemento ataque a trofoblasto embrionario. A continuación, voy a hablar de las poblaciones linfocitarias, las poblaciones leucocitarias que vamos a encontrar en esta interfase materno-fetal. Las principales poblaciones leucocitarias que encontramos, sobre todo al principio del embarazo, van a ser los linfocitos NK deciduales, que se caracterizan por no expresar el CD16. Y además, como podemos ver aquí, en este entorno materno-fetal, en presencia de factor de crecimiento transformante beta, en presencia de hipoxia, van a presentar un fenotipo no citotóxico, con liberación de mediadores antiinflamatorios y además angiogénicos. Como podemos ver aquí, este perfil lo que va a promover es la tolerancia inmunitaria y la angiogénesis y va a permitir que se desarrolle el embarazo con normalidad. Además, estos linfocitos NK no son capaces de formar sinapsis citotóxicas con el trofoblasto y por tanto no son capaces de atacarlo. Y se ha visto que cuando hay una deficiencia de células NK, se estimula en las células un perfil TH17 que está asociado, es un perfil inflamatorio que produce el reclutamiento de neutrófilos, se pierde la tolerancia inmunitaria, se pierde la función angiogénica y acaba con la pérdida fetal. Además, en el caso de infecciones bacterianas o infecciones víricas, también se puede producir un cambio de este fenotipo tolerogénico de las células NK que dejen de expresar estos mediadores antiinflamatorios y empiecen a expresar mediadores inflamatorios como puede ser el TNF-alfa o el aumento de la expresión de este receptor activador de las células NK, pasando a ejercer su función citotóxica contra el trofoblasto, lo que conllevaría la pérdida fetal. Otras células que vamos a encontrar en esta interfase materno-fetal en un 20% van a ser los macrófagos. Podemos distinguir dos tipos de macrófagos, los macrófagos M1, que tienen características proinflamatorias, aquí vemos marcadores típicos que producen, y como hemos visto antes, durante la implantación se requiere una inflamación. De hecho, estos macrófagos M1 participan en la implantación exitosa del blastocisto. Entonces, al inicio, antes de la implantación, domina esta población de macrófagos M1. Sin embargo, con el paso del tiempo, una vez que se ha producido la placentación, ya vemos que aparece la población M2. Hay un perfil mixto para a continuación dar paso a un perfil de macrófagos que es exclusivamente M2, que lo podemos ver aquí. Este perfil es este tipo de macrófagos M2 tiene un perfil claramente antiinflamatorio y estos son marcadores típicos que liberan, que están asociados precisamente a la antiinflamación. Como podemos ver, estos macrófagos M2 también realizan funciones scavenger, retirando células apoptóticas de la interfase materno-fetal, participan en la remodelación tisular y en la reparación del tejido. Y además, en esta figura de la derecha, podemos ver que sobre estos macrófagos de tipo M2 pueden influir los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores pueden interactuar con estos macrófagos e inducir la producción, que ya lo hemos visto, de la indolamina deoxigenasa, lo cual deplecionaría el triptófano y evitaría la proliferación de linfocitos T efectores que podrían dañar al feto. Otras células que vamos a encontrar en el embarazo y que van a favorecer su correcto desarrollo y la llegada a término son las células dendríticas. Las células dendríticas funcionalmente las podemos dividir en dos tipos, que son células dendríticas inflamatorias y células dendríticas reguladoras. En la fase inicial, como hemos visto, de la implantación del embarazo, se necesita un perfil inflamatorio. En un perfil inflamatorio vemos que las células dendríticas inflamatorias van a favorecer células de tipo TH1 y TH17 y la proliferación de los linfocitos NK, así como una polarización de los macrófagos
hacia los macrófagos M1 que acabamos de ver que son inflamatorios. Pero una vez se ha producido la implantación, ya tiene que variar este microambiente inflamatorio hacia un microambiente antiinflamatorio. Y esto sucede en presencia de estos mediadores, de la progesterona, de la gonadotropina crónica humana. Entonces, vamos a ver cómo se desplazan las células dendríticas inflamatorias hacia un fenotipo de tipo antiinflamatorio o tolerogénico, que lo que va a hacer es que va a impedir que las células NK proliferen, va a promover el cambio de fenotipo de los macrófagos hacia un fenotipo de tipo M2 y de los linfocitos T a la subpoblación de tipo TH2 y linfocitos T reguladoras, estableciendo de esta manera un ambiente tolerogénico y protector para el feto. Otras poblaciones que podemos encontrar, linfocitarias que podemos encontrar en la unión materno-fetal, van a ser los linfocitos T reguladores clásicos, que son los que expresan el FOXP3. Vamos a distinguir dos tipos de linfocitos T reguladores, los naturales o químicos, que tienen, estos linfocitos T tienen sobre todo importancia en autoinmunidad, y en el embarazo parece que tienen más importancia los linfocitos T reguladores periféricos o inducidos. En presencia del factor de crecimiento transformante, los alantígenos paternos, cuando son reconocidos por los linfocitos TCD4, lo que van a provocar es una diferenciación de estos a linfocitos T reguladores, los cuales expresan TGF-beta y IL-10, que como hemos visto son moléculas inmunomoduladoras. Además de los linfocitos T reguladores clásicos, se han descrito, he puesto aquí a la izquierda esta figura, se han descrito muchísimas poblaciones que son ya minoritarias de linfocitos T reguladores que no expresan el FOXP3. Y como podéis ver, todos ellos liberan moléculas inmunomoduladoras que lo que van a provocar es que se genere un microambiente tolerogénico en la decidua. Finalmente, vamos a ver los linfocitos B. Los linfocitos B no están en gran número, no se encuentran en gran número en la unión materno-fetal. Está reducida su respuesta a infecciones y a mitógenos. Y se caracterizan concretamente la población B2 de linfocitos B por producir lo que conocemos como anticuerpos asimétricos. Aquí podéis ver un anticuerpo asimétrico. ¿Y por qué se denominan anticuerpos asimétricos? Porque las regiones variables de esta fracción AB, que es la fracción de unión al antígeno, sufre una glicosilación. Entonces, esta glicosilación le va a impedir interaccionar de manera normal con su antígeno. Con lo cual, estos anticuerpos asimétricos, a diferencia de los anticuerpos simétricos que conocemos todos, van a pasar de ser bivalentes a ser univalentes, es decir, únicamente van a poder interaccionar con el antígeno con esta otra fracción AB que no está glicosilada. Pues bien, ¿para qué sirven estos anticuerpos asimétricos? Pues estos anticuerpos asimétricos lo que van a hacer es interaccionar en el trofoblasto, en el sitio trofoblasto, con antígenos paternos, y lo que van a hacer es bloquearlos, impidiendo que el sistema inmunitario materno pueda interaccionar con ellos y los pueda reconocer. Y además tienen una característica especial estos anticuerpos asimétricos, y es que no pueden inducir respuestas efectoras, es decir, no pueden inducir citotoxicidad dependiente de anticuerpos, tampoco pueden inducir la fagocitosis a través de receptores de la fracción FC del anticuerpo, y tampoco pueden activar el complemento. Con lo cual, estos anticuerpos asimétricos son anticuerpos protectores que favorecen el desarrollo normal del feto durante el embarazo. Y aquí he querido resaltar también la existencia de linfocitos B reguladores que pueden ser estimulados por los linfocitos T reguladores, y estos linfocitos B pueden interaccionar con linfocitos T impidiendo que estos ataquen al feto tras el reconocimiento de estructuras y de moléculas paternas. Además, estos linfocitos B reguladores van a inhibir mediadores, o sea, van a secretar mediadores antiinflamatorios y van a inhibir la maduración de las células dendríticas. Y esto es importante porque, como ya sabréis, las células dendríticas maduras tienen una alta capacidad de activación de los linfocitos T, porque tienen aumentados las moléculas activadoras
así como la expresión de moléculas HLA, y están especializadas en la presentación antigénica a los linfocitos T. Entonces, las conclusiones que quiero que nos llevemos de esta charla son las siguientes. Por un lado, el sistema inmunitario está implicado en el rechazo de células, órganos y tejidos diferentes al receptor, como hemos visto al principio. Por otro lado, el embrión o el feto puede asimilarse a un trasplante semialogénico. Y el sistema inmunitario juega un papel clave en el embarazo, garantizando la correcta implantación del embrión en el útero, la deciduación, la vascularización, angiogénesis y la placentación. Los principales antígenos fetoplacentarios que pueden ser diana del sistema inmunitario materno son, como hemos visto, los grupos sanguíneos, el HLA y antígenos menores del padre. Y en la interfase materno-fetal es un sitio de tolerancia activa hacia el embrión. Además, en la tolerancia materno-fetal existe una serie de factores, muchos dependientes y concatenados, que constituyen una red que evita el rechazo embrionario. Y finalmente, destacar que la población linfocitaria mayoritaria en la placenta en el primer trimestre son los linfocitos NK seguidos de los macrófagos. Y bueno, también quiero indicar que este proceso, el proceso del embarazo, es un proceso complejo y que es verdad que al inicio del embarazo, sobre todo, son predominantes unas poblaciones, pero a medida que se produce el embarazo, hay una sucesión de poblaciones linfocitarias y estas van cambiando, ¿no? De hecho, al final del embarazo parece que las poblaciones mayoritarias son de linfocitos T y que se vuelve a favorecer una respuesta inflamatoria que parece que ayuda y favorece en el parto. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Has hecho un repaso magnífico, que yo creo que no te has dejado detalle, con lo cual, pues bueno, decirte que me ha encantado tu charla. Y las preguntas las vamos a dejar para luego, para la mesa redonda. Como ahora tenemos la suerte de estar, los dos ponentes que participan esta tarde están, pues dejamos las preguntas para la sesión para la mesa redonda del final, ¿vale? Y ahora tenemos un descanso, un café, que lo tenéis aquí en la sala de al lado, ¿vale? Gracias. Bueno, pues vamos a cumplir con el horario esta tarde y vamos a dar paso, antes de la mesa redonda, a la última ponente de la jornada de hoy, que es la doctora Silvia Sánchez Ramón. Sí, la doctora Silvia Sánchez Ramón es presidenta electa de la Sociedad Española de Inmunología, es jefa de servicio de Inmunología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid. En 2022 se le otorgó el premio ABC Salud al mejor hospital público por su unidad de inmunología reproductiva, pionera en la sanidad pública española. A mí me es difícil hablar de Silvia porque, claro, Silvia, aparte de ser una magnífica compañera y una mejor todavía profesional, es que además es mi amiga. Entonces, como es mi amiga y la conozco desde hace ya bastantes años, no coincidimos en la residencia en Madrid, pero por pelos. Cuando yo me iba, yo creo que ella entraba, ¿no? Con lo cual, pero tuvimos la suerte de conocernos después y desde entonces hemos mantenido una relación magnífica, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? de amistad y de cariño, con lo cual para mí es una gran alegría. Aparte de un orgullo, es una gran alegría tenerla hoy aquí entre nosotros para que nos pueda impartir su sapiencia y para que todos aprendamos un montón. Así que, Silvia, muchísimas gracias y you have the floor. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer, por supuesto, a Josemi su invitación a venir a este foro tan interesante. Y voy a hablar sobre el código inmunológico de la gestación y sus implicaciones clínicas. Fundamentalmente porque yo soy inmunóloga clínica, es decir, que veo pacientes fundamentalmente con inmunodeficiencias primarias y secundarias, y luego tenemos esta unidad monográfica de inmunología reproductiva de la que os quiero hablar.
Como ha comentado muy bien Sergio, el embarazo supone un gran misterio, ¿no? ¿Por qué el sistema inmunitario de la madre no rechaza al embrión? Y además el modelo del embarazo, como él muy bien ha explicado, ha sido realmente siempre de donde han partido todas las teorías, todos los marcos teoréticos de cómo funciona el sistema inmunitario. Desde el famoso trabajo de Sir Peter Medawar del conflicto del modelo self-non-self, en el que el modelo era el embarazo, y como ha explicado Sergio, él planteaba 3 postulados en su famoso trabajo de Nature del año 53, de los cuales solamente ha quedado uno, y es el papel tan importante que ejerce la placenta para hacer una tolerancia activa. Y los otros 2 postulados, que era que los aloantígenos paternos no eran reconocidos por el sistema inmune, fue descartado, y que el sistema inmunitario materno no era capaz de generar una respuesta efectora frente a los mismos, pues también fue descartado. El papel de la placenta ya aparece en muchos invertebrados, donde solamente hay una inmunidad innata, y desaparece, y después aparece por convergencia evolutiva de nuevo en los mamíferos, en donde ya se ha desarrollado una inmunidad adaptativa. Ahí vamos a ver la importancia tremenda que tiene la inmunidad innata, como ha comentado Sergio, en todo el proceso del embarazo. Y luego, por supuesto, también los Treg, como él ha comentado muy bien, una vez que ya se adapta en los mamíferos. De nuevo, en el año 94 aparece una de las madres de la inmunología, que es Polly Matzinger, y de nuevo postula este modelo, el modelo del peligro, el Danger Model, y de nuevo basado en el embarazo. Dice: la reproducción no puede ser un peligro para la evolución, ¿no? Entonces, como sabéis, ella postula que el sistema inmunitario no respondería solamente frente a lo no propio, sino también frente a lo no propio o a lo propio peligroso. Yo creo que ambos modelos están claramente establecidos por la comunidad de inmunólogos, pero como ha dicho muy bien Sergio, tanto al inicio del embarazo como al final es importantísimo esa inflamación que a día de hoy no tiene una explicación, es decir, no existe un modelo unitario de cómo funciona el sistema inmunitario. Y por lo tanto, bueno, pues quedan otras muchas posibilidades, otras muchas teorías que cumplan o que expliquen bien por qué esto es así. Por supuesto, el sistema inmunitario a lo largo de la gestación está absolutamente imbricado con todo lo que son los procesos de biología del desarrollo, por supuesto también con el sistema nervioso y con el sistema endocrino. Y además la inmunología reproductiva como campo tiene una especial dimensión humana que también sirve para explicar por qué muchas veces nos empeñamos en ayudar a todas esas parejas que tienen abortos de repetición o fallos de implantación, porque va más allá de lo que es un daño orgánico, está impregnado de todo lo que somos como personas, ¿no? De proyectos, de cuestiones éticas, de cuestiones religiosas, y de un proyecto de vida pues que hace que sea un campo especialmente bonito cuando tenemos éxito y podemos ayudar a estas parejas. Esta es una revisión muy reciente de Ashley Moffett, que ella dirigía un laboratorio durante muchos años, hasta después de jubilarse, pero aún así sigue trabajando en la Universidad de Cambridge, que son los que más han trabajado en este código inmunológico de la gestación, que explicaré ahora inmediatamente, y que es cómo ese trofoblasto extravelloso, como ha dicho también Sergio, no expresa las moléculas de HLA de clase 2 o tampoco de clase 1, A o B, y sin embargo, si tiene este sistema altísimamente polimórfico, que es el HLA-C, que es reconocido por unos receptores en las células natural killer uterinas. Y este reconocimiento, fundamentalmente el sistema inmunitario es un sistema de reconocimiento y de generación de una respuesta, este reconocimiento va a desencadenar una respuesta que activa a las células natural killer
y vamos a ver el papel tan importante que tienen las células natural killer, como decíamos antes, la inmunidad innata, en la implantación y en la formación de la placenta. Incluso muchas de las complicaciones que vemos avanzado el embarazo, como es la preeclampsia, crecimiento intrauterino retardado, tienen su origen en este reconocimiento del código inmunológico de la gestación que se produce aquí. Y luego, no voy a profundizar en ello, pero lo ha comentado muy bien Sergio, todo lo que es la complejísima red de generación de tolerancia de lo que son los linfocitos T, CD4 y CD8, por otra serie de moléculas. Pero claramente se ha establecido que estos receptores, killer immunoglobulin-like receptors, de las natural killer uterinas y el HLA-C del trofoblasto, es decir, del embrión, es el que pone en marcha todo el mecanismo. Y esta expresión tan interesante, ¿no? Código inmunológico de la gestación, es de una publicación de Science de Francesco Colucci, que es también de la Universidad de Cambridge. Entonces, pone de relieve que de todo el conjunto de receptores, estimuladores e inhibidores que tiene la célula natural killer uterina, es capaz de reconocer ese HLA-C, las dos moléculas que presenta el embrión. Cuando hay determinadas combinaciones de estos receptores que hacen un predominio inhibidor y hay un HLA-C2 en el embrión, porque son numerosísimos haplotipos, pero se clasifican en C1 o C2, que lo mencionaré más tarde. Cuando hay un C2 en el embrión y hay un predominio de receptores inhibidores, las células natural killer no trabajan bien, inducen una pobre secreción de citoquinas y quimiocinas, de factores angiogénicos, no se produce la placentación adecuada y muchas de las consecuencias, si no es la pérdida gestacional, van a tener lugar incluso a partir de la semana 20. Sin embargo, cuando hay un predominio de receptores activadores, sea cual sea el HLA-C que presenta el embrión, hay una adecuada secreción de citoquinas, de quimiocinas y el remodelado de las arterias espirales uterinas, en las que juega un papel esencial para la implantación y la placentación. Estos son los trabajos preliminares del grupo de Cambridge, en los que ellos observaron, sobre todo estudiando modelos de preeclampsia y sobre todo en población africana, en la que es muy frecuente, que el genotipo, que también es una clasificación molecular de esos receptores maternos de las células natural killer uterinas, que podía clasificarse en AA, AB o BB, ahora veremos más adelante cómo, cuando la madre tenía los KIR AA, pues había significativamente más asociación con preeclampsia. Y después empezaron a observar cuáles eran los ligandos, y cuando había un C2 en el embrión, en el feto, y sobre todo cuando el número de C2 superaba al de C2 de la madre, había una asociación todavía muchísimo mayor de preeclampsia. Es decir, que era mucho peor cuando el C2 procedía del padre. Y sin embargo no observaban lo mismo cuando había HLA-C1. Esto es una revisión que hicimos nosotros en el año 2021 sobre lo que es la clasificación, pues tiene un motivo, una zona centromérica y una zona telomérica, y se clasifica, como veis aquí, como AA, cuando tanto la centromérica como la telomérica son AA, o hay más variaciones cuando es AB, y luego también cuando es BB también hay más variaciones, pero el AA siempre es idéntico. Parece que el AA tendría una ventaja frente a determinados virus, sobre todo el modelo del citomegalovirus, es decir, le conferiría una ventaja en supervivencia frente a determinados virus y, sin embargo, una desventaja en reproducción, lo cual también es un poco contraintuitivo. Los grupos HLA-C, como veis aquí, es muy polimórfico, pero clásicamente se clasifican como C1 o C2 según el aminoácido que tiene la posición 80, pues asparagina o lisina. Y, como comentaba Sergio, en la interfase materno-fetal, ya desde el ciclo menstrual, pero va aumentando hasta que se produce la fecundación y el embarazo, el 70% de las células inmunitarias maternas son natural killer, o sea que claramente tienen un papel esencial
un 20% adicional, como le ha explicado muy bien, son macrófagos y un 10% son linfocitos T, que fundamentalmente son T reguladores. Esto también es del trabajo de este año de Ashley Moffett, y entonces veis, y ella pone todo el acento en dónde se produce, a nivel de localización, esa interfase materno-fetal, ese reconocimiento por parte del sincitio trofoblasto embrionario de lo que es la decidua. ¿Veis? Esto es una situación normal en la que las células del sincitio trofoblasto van descendiendo, taponan completamente los vasos hasta la semana 10. Ahora explicaré que es una observación clínica muy interesante. Y bajan y llegan a sustituir completamente a las células de la media, de la capa media de las arterias uterinas, hasta convertirlos prácticamente en unos vasos de muy alto flujo y muy baja resistencia, que favorece mucho la vascularización y que son, como sabéis, vasos únicos en la anatomía humana. Cuando esta situación es un poco más alta, como veis aquí, las células del sincitio trofoblasto pues no pueden sustituir esa capa media adecuadamente, y entonces hay las paredes de los vasos son más gruesas y entonces tienen una resistencia mucho mayor, que eso puede ocasionar que a mitad del embarazo ya se produzca una hipertensión materna, diabetes, es decir, todas las consecuencias de lo que es la preeclampsia o un crecimiento intrauterino retardado. No le llega suficiente aporte vascular al embrión y al feto. En todo esto que veis aquí, todas estas células tan interesantes que forman parte de la decidua materna son fundamentalmente las células natural killer y los macrófagos proinflamatorios al inicio de la implantación. Y hay un tapón que completamente tapona, obstruye las células espirales uterinas hasta la semana 10, que curiosamente es cuando pasa de hablarse de embrión a feto, en el que todas estas células de la inmunidad innata destruyen esas células del sincitio trofoblasto y la sangre materna inunda todas esas lagunas que ha explicado Sergio, y por lo tanto es una placenta hemocorial. Por el contrario, cuando no hay decidua, se produce esta situación que es típica de la placenta acreta, que está absolutamente pegada ya al miometrio y que es tan peligrosa tanto para la madre como para el bebé. Entonces aquí tenemos un poco el resumen. Cuando hay una excesiva inhibición por parte de los receptores KIR que reconocen el HLA-C del citotrofoblasto, pues no se produce una implantación adecuada, y entonces las consecuencias clínicas asociadas a eso son abortos recurrentes o crecimiento intrauterino retardado o parto pretérmino o recién nacido de bajo peso o, como hemos comentado, la preeclampsia. En el extremo opuesto, cuando hay una excesiva activación, por ejemplo, en el caso de los KIR-BB, y bueno, pues cuando hay HLA-C1 tal, es justamente lo contrario. Es un feto macrosómico, obstrucción del canal del parto o hemorragias postparto, que en nuestro medio se resuelven muy fácilmente programando un parto, pero sin embargo también puede causar mortalidad materna, por ejemplo, en países africanos. Este sigue siendo trabajos del grupo de Cambridge, en el que, como veis, curiosamente, la frecuencia de un KIR-AA en el Reino Unido era un 30%, es un 40% en España. Entonces llama la atención que es un problema relativamente frecuente y que cuando hay un C2 en el feto, que es un 40% de los casos, aparecen todos estos serie de patología obstétrica, ¿no? Los grandes síndromes obstétricos. Ellos no lo observaban, sin embargo, cuando había un KIR-AB o BB. Y lo que decían aquí, por ejemplo, dice cuando hay donación de ovocitos o cuando hay maternidad subrogada, la madre de la maternidad subrogada puede tener un KIR-AA, no sería extraño que hubiera un embrión HLA-C2 y en ese caso estamos sometiendo a un riesgo tremendo para la salud de la madre, un 64% frente a un 40%. Es decir, que es una cosa a considerar.
Este es un trabajo, por ejemplo, del grupo australiano, con un muy buen diseño. Era un estudio retrospectivo, pero eran 700 transferencias de embriones únicos que eran todos euploides, y se estudia el haplotipo KIR de la madre y el HLA-C del embrión. Y como veis aquí, cuando la madre es KIR AA, que está en rojo, y el bebé es un HLA-C2C2, la mortalidad, o sea, la pérdida gestacional, es 3 veces más que en la población general, que viene a ser un 10%. Y sin embargo, en azul, cuando había un KIR B, pues prácticamente parece como que siempre iba mal. Y esto, y ellos decían, los autores, los embarazos, cuando es un KIR A homocigoto con un C2, también homocigoto, o B con un homocigoto C1, suponía un 51% de aumento de riesgo de pérdida gestacional comparado con otras combinaciones, y además esto sucede en un 30% de las parejas, lo cual es tremendamente llamativo, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio de más de 1000 parejas en las cuales hemos estudiado un grupo control poblacional, que además está publicado. Este es nuestro grupo control y luego el control poblacional. Un grupo con esterilidad, un grupo con fallo de implantación recurrente, que son parejas que se someten a fertilidad in vitro y, a pesar de buena calidad de los embriones, no consiguen embarazarse o bien pierden el embrión en las primeras 7 semanas, o aborto recurrente, que se define a partir de 2 abortos de causa desconocida. Y como veis aquí, el KIR es muchísimo más frecuente en los grupos de estudio, en los grupos de esterilidad, de fallo de implantación recurrente, significativamente, o en el aborto recurrente, con respecto a la población control. O sea, que lo que habían definido. Y además, cuando hacemos esta matriz para ver cómo son las parejas, pues realmente en el grupo control hay muchos más C1, tanto la mujer como su pareja, frente a los grupos de pacientes. Y en el grupo de fallo de implantación recurrente hay mucho más pareja C2C2. O sea que sí que parece que en nuestra población son 1000 parejas que esto es así. Entonces llegamos a lo que es el embarazo, ¿no? El fenómeno de la gestación, y desde luego desde el punto de vista inmunológico, desde luego es fascinante, ¿no? Porque si pensamos como inmunólogos lo que supone la fecundación, primero el hombre se encuentra como a mitad de la escala animal. Aquí le tenéis. Se supone que tiene unos 280 millones de espermatozoides por eyaculado, un poco ahí a mitad entre el cerdo, que tiene 8.000 millones, o el ratón, 50 millones. Es verdad que en los últimos años parece que ha descendido en un porcentaje importante por factores que todavía no se conocen bien. Y estos 280 millones de espermatozoides son depositados a nivel de las mucosas, a nivel vaginal, y tiene que producirse un verdadero maratón para que se produzca la fecundación. Lo que son las secreciones a nivel vaginal, las contracciones uterinas, toda una serie de subpoblaciones de migración de neutrófilos que van haciendo lo que se llama la capacitación del espermatozoide, hasta que simplemente solo unos cientos llegan a la trompa de falopio, y solamente con uno se produce la fecundación, como sabéis muy bien. Es decir, no sé si podéis imaginar un fenómeno parecido en la biología, en la que haya una selección natural tan brutal, desde el punto de vista individual nos tiene que hacer sentir un poco orgullosos, ¿no? Que hemos sido seleccionados de un montón de millones de espermatozoides con un ovocito. Y desde el punto de vista evolutivo también tiene una lectura que es, por supuesto, muy interesante, pero que todavía queda con cierto grado de enigma. Y luego podéis imaginaros, esto sería como una megavacuna a nivel de las mucosas, que reaccionaría, y como ha dicho Sergio muy bien, produciría anticuerpos maternos frente a los espermatozoides, y sin embargo, pues prácticamente no es así. Es decir, que nos queda muchísimo todavía por saber esta maravilla, ¿no? Que es la reproducción. Esto lo ha comentado Sergio. Curiosamente hemos elegido el mismo trabajo porque yo lo traía aquí por lo que es todos los estudios de experimentación, la lectura inmediata que tienen. Por ejemplo, como él ha comentado muy bien, el líquido seminal tiene un papel instructor de las células dendríticas
que genera tolerogénesis y una expansión de las células T reguladoras, y aparte del TGF, beta también parece que tienen un papel esencial las concentraciones de hormonas sexuales que contiene el líquido seminal. E inmediatamente las clínicas de reproducción, que además España es un país pionero, digamos, en todo el mundo y sin duda en Europa, pusieron en marcha que antes de la transferencia de los embriones recomendaban a las parejas el día previo tener relaciones sexuales para favorecer esta expansión de células T reguladoras y que con ello pues, hubiera más tasa de implantación. Los linfocitos T reguladores tienen, como veis aquí, bueno, esto es la implantación y el parto, y se produce un aumento progresivo a lo largo de la gestación que hace que muchas de las enfermedades autoinmunes mejoren clásicamente durante el embarazo y vuelvan a empeorar tras el parto. Nosotros hicimos una publicación hace muchos años en esclerosis múltiple y en esa época, que no había los fármacos que existen ahora, el embarazo era el mejor tratamiento para evitar los brotes de esclerosis múltiple frente a cualquiera de los fármacos existentes. Ahora, por supuesto, hay unos fármacos excelentes, y después existía pues el riesgo tremendo de brote después del parto. Nosotros los inmunólogos que nos dedicamos a la reproducción, fundamentalmente lo que queremos es ver qué factores inflamatorios pueden estar influyendo en lo que es la gestación y que pueden afectar al bebé, al embrión o al feto, y por supuesto también a la madre, y que ponen en riesgo a la madre. Entre las causas reconocidas de abortos por consenso del Real Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Londres o también la Asociación Americana, ellos lo que vienen a decir a día de hoy es que un 50% de los casos de aborto recurrente, a partir de 2 abortos, la causa es desconocida. Y en los últimos años se ha ido viendo que muchas de estas causas desconocidas aparecen muchos fenómenos que son inflamatorios. Como veis aquí, la causa más frecuente de aborto recurrente es el síndrome antifosfolipídico obstétrico, 22%. El segundo es causa anatómica, que a día de hoy con las ecografías 3D, histerosalpingografía y histeroscopia se reconocen y se reparan muy bien por histeroscopia. Las infecciones y las causas genéticas de los progenitores son mucho más raras en nuestro medio. Y luego toda una serie de fenómenos autoinmunes, fundamentalmente endocrinos, hipo o hipertiroidismo, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, entre las reconocidas. Entre las no reconocidas vemos los fenómenos autoinmunes que os he comentado previamente, ¿no?, del código inmunológico de la gestación. También, como comentaba Sergio, una inmunidad celular alterada, predominio de TH1, TH2, TH17 frente al TH2 o Treg, que es el ambiente natural del embarazo, o toda una serie de procesos de tipo autoinmune, mujeres celíacas que no lo saben y que tienen autoanticuerpos o incluso la susceptibilidad genética o autoanticuerpos diversos. Y en los últimos años también se ha visto el papel tan importante, porque me estoy refiriendo a todo a nivel sistémico, pero a nivel local, como es la endometritis crónica. Y se reconoce que hay una prevalencia muy alta en casi todo lo que son los abortos, la pérdida gestacional en general, infertilidad, aborto recurrente o fallo de implantación recurrente, veis aquí, 30%, 29%, pues a día de hoy también hacemos estudios en el endometrio, sobre todo para ver las células CD138, o sea, células plasmáticas que no deberían estar en el endometrio normal y que se traducen como endometritis y deben ser tratadas. Este trabajo me parece súper importante, fue del año 2010, en el que se observaba en 1000 mujeres con abortos recurrentes que si ven mujeres de 2 abortos o 3 abortos o 4 abortos, no había diferencias significativas en lo que define el síndrome antifosfolipídico o las alteraciones tiroideas. La pregunta es, ¿por qué esperar a que una mujer tenga 3 abortos, 4 abortos, si no hay diferencias a partir de que tiene 2? Esto yo creo que fue un cambio, por lo menos teórico. Luego en la práctica habitual, muchísimas mujeres nos siguen llegando con 6 abortos, 10 abortos, sin un estudio inmunológico, ¿no? Cuando se pueden descartar de las causas más frecuentes y prevenir
una pérdida gestacional en el embarazo subsiguiente. En el año 2018, 9 sociedades científicas, por supuesto, ginecología obstetricia, la de fertilidad, la de inmunología, la de genética, la de urología, nos pusimos de acuerdo en lo que eran las recomendaciones para el estudio genético e inmunológico de la disfunción reproductiva, según grado de evidencia, por supuesto, estudiar, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares o anti-Ro, que son responsables del bloqueo cardíaco congénito, anti-DNA para los casos de lupus, el anticuerpo antifosfolípido, que fundamentalmente se sigue midiendo con los anticuerpos anticardiolipina y antibeta-2-glicoproteína, el anticoagulante lúpico, y nosotros también medimos los factores del complemento que implican una inflamación, de nuevo la inmunidad innata, tremenda, ¿no?, cuando hay consumo de complemento, o los anticuerpos antitiroideos. Ya con menor grado de evidencia es el estudio de enfermedad celíaca, en muchas mujeres que no saben que son celíacas o sensibles al gluten desde el punto de vista genético. Poblaciones linfocitarias que nosotros utilizamos como marcadores subrogados de inflamación activa, ahora os hablaré brevemente de ello, o desequilibrios entre la respuesta TH1, también, esta fundamentalmente es TH1, TH2 o Treg, TNF-alfa y L10, que algunos laboratorios lo tienen puesto a punto, y por supuesto el HLA-C de la pareja y el genotipo KIR de la madre. Cuando pasamos al grado de evidencia del fallo de implantación recurrente, es decir, parejas que se han sometido a tratamientos de fertilidad y que no consiguen embarazo o embarazo con éxito a partir de 2-3 embriones de buena calidad, de nuevo vemos que las mismas causas que causaban los abortos son las mismas que encontramos, que por supuesto con menor grado de evidencia, son estudios fundamentalmente observacionales, síndrome antifosfolipídico, alteraciones tiroideas, celiaquía, y de nuevo todos estos biomarcadores que vienen a ser los mismos, aunque son dos procesos completamente diferentes, mujeres que se quedan embarazadas y abortan, y mujeres que no consiguen el embarazo y se someten a técnicas de reproducción asistida. Y ahora vamos a hablar de las células natural killer, pero como marcador subrogado, la célula natural killer en sangre periférica. Disculpas para la sensibilidad de la imagen. Es verdad que las células natural killer, la expansión, se describieron en los años 70 por 2 laboratorios diferentes por su papel antitumoral. Y porque fundamentalmente más del 95% de las células natural killer en sangre periférica, a diferencia de las uterinas, son citotóxicas y tienen un papel antitumoral y antivírico esencial. Pero también son un marcador subrogado del fallo reproductivo recurrente. Ahora os enseñaré por qué. Porque se asocian a enfermedades autoinmunes sistémicas y a inflamación activa. Son unas de las células iniciadoras de algunas de las respuestas, fundamentalmente TH1 y también de la TH17. Muchas de las observaciones clínicas que te dicen las mismas pacientes es, pues doctora, yo al principio abortaba en la semana 7, después en la 5 y ahora ya ni siquiera me quedo embarazada. Y la misma paciente te dice, es como si mis células tuvieran una memoria. Ahora ya se ha demostrado que existen células natural killer memoria a los antígenos paternos. Está este nuevo concepto de inmunidad entrenada. Aún así que las seguimos llamando células asesinas naturales. Probablemente habría que cambiarlas el nombre. Al principio eran células de gránulos citoplasmáticos grandes, después células asesinas naturales. Ahora que se ve que tienen una implicación esencial en el embarazo, yo creo que por referencia a las madres, que ellas traducen que sus células están matando al bebé, pues que habría que cambiarlas, que habría que buscarlas un nuevo nombre. En este trabajo, en Lancet del año 95, observaron que la actividad de las células natural killer era predictor de aborto subsiguiente, de aborto espontáneo subsiguiente. Muy interesante el trabajo. Y después, uno de los grupos más potentes de Carlo Perricone del antifosfolípido, ellos observaban que los síndromes antifosfolipídicos obstétricos o idiopáticos tenían una expansión de estas células citotóxicas en sangre periférica, cosa que no tenían los síndromes antifosfolipídicos que no tenían abortos
Y bueno, por supuesto, todos los que tienen antifosfolípido y abortos sí que las tenían. Como veis aquí, hubo un trabajo que las mujeres que tenían aborto idiopático tenían una expansión de estas células citotóxicas en sangre periférica, pero no observaban lo mismo en pacientes que tenían hipotiroidismo, por ejemplo. Y aquí, como os comentaba, el papel iniciador de la célula natural killer, la célula instructora, ¿no?, que produce la interleuquina 12 para la diferenciación, por ejemplo, TH1. Sin embargo, cuando se hace este trabajo tan interesante que ya coge inflamación activa, porque claro, puedes tener una enfermedad autoinmune y estar en remisión. Como sabéis, las enfermedades autoinmunes cursan con brotes y remisiones. Este trabajo que coge enfermedad de Hashimoto al inicio, es decir, cuando hay inflamación activa, sí que observa que hay una expansión, además con marcadores funcionales de las células natural killer citotóxicas, e incluso que ese porcentaje de células natural killer citotóxicas se correlacionaban directamente con los anticuerpos antiperoxidasa. En los últimos años ya sí que se ha otorgado un papel muy relevante de las células natural killer en sangre periférica como potenciales biomarcadores de autoinmunidad, más de inflamación activa de la autoinmunidad. Y como veis aquí, se han ido describiendo como cada vez más subpoblaciones que definirían la actividad inflamatoria desde la diabetes tipo 1 o la cirrosis biliar primaria o el síndrome de Sjögren o la esclerodermia o el lupus o la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide. Diferentes subpoblaciones de células natural killer citotóxicas que se expanden correspondiendo con la inflamación activa, que realmente es lo que nosotros queremos como biomarcador de que esas mujeres que tienen estos abortos de repetición tendrían una situación basal, digamos, hiperinflamatoria que podría afectar negativamente a sus embarazos. Bueno, la inmunología cada vez se va complicando más y vemos que hay diferentes subpoblaciones de células natural killer según el nicho biológico en el que se encuentran. Y como veis aquí, las células natural killer uterinas, junto con las de sangre periférica, son las únicas que expresan estos receptores KIR, Killer Immunoglobulin-like Receptors, frente a otras, o sea, que tienen una expresión de receptores diferentes según el nicho en el que se encuentren. Nosotros hace unos años, cuando yo estaba en el Gregorio Marañón, hicimos esta pregunta: ¿pueden las células natural killer periféricas predecir fallo gestacional? Lo primero que hicimos fue estudiar más de 400 pacientes, 200 con aborto recurrente, más de 200 con fallo de implantación recurrente y 50 mujeres que habían tenido al menos 2 hijos y que tenían ciclos menstruales regulares. Y observamos que no había diferencia significativas al estudiarlas en día 1 o día 14 del ciclo, con lo cual podíamos estudiarlas en sangre periférica en cualquier momento del ciclo. Y después, por un árbol de decisión, es decir, un análisis multivariante, si el riesgo para cualquier mujer de tener un aborto en el siguiente embarazo es de un 10%, frente a 92 controles sanos, 318 pacientes, el primer nodo de todas las variables que nosotros medíamos era la edad. Y eso para los ginecólogos tenía todo el sentido, porque ellos consideran que la edad es fundamental. Y como veis aquí, tener más de 35 años ya suponía un riesgo doble de la población general y la mitad en las mujeres de 35 años. Y el segundo factor, que era un nodo, era esta medición de células natural killer citotóxicas. Cuando era más del 13% en mayores de 35 años, tenía un riesgo teórico de aborto de un 100%, ninguna de las controles tenía esa cifra, o en menores de 35 años un mayor de 22%. Entonces utilizamos este biomarcador como un posible marcador subrogado de riesgo. Después otros grupos han validado nuestros resultados y han sacado pues otra serie de subpoblaciones, TH1, TH17 o otra serie de marcadores funcionales que nosotros también estamos trabajando en ello. Esto es de una tesis que dirigí, que publicamos el año pasado, pues intentando definir un poco más esa subpoblación de manera más fina
citotóxica en sangre periférica que podría definir mejor, por análisis multivariante, las LNKP30 sobre todo, o el TIGIT, pues cada vez vamos viendo que se parece más que al trasplante, como clásicamente lo comparamos los inmunólogos, el modelo en el embarazo a lo que más se parece de lo que está sucediendo es al modelo del cáncer. Y hay ya algunas teorías muy interesantes al respecto. Tratamientos, pues tratamientos, lógicamente no hay un gran número de fármacos que podamos utilizar en el embarazo, porque lo primero es que sean seguros tanto para la madre como para el bebé, y fundamentalmente son inmunosupresores o inmunomoduladores. El objetivo, y es un objetivo abierto que tenemos que ir generando cada vez más evidencia, es ir personalizando según las causas que vemos en las mujeres. Muchas de las causas que os he comentado están solapadas, o sea, tiene antifosfolípido y tiene problemas en la tiroides y tiene las natural killer elevadas. Entonces, en algunos casos, sobre todo cuando hay problemas de autoinmunidad, utilizamos los corticoides. Aquí decía, pues si le entregáramos a Christian Louboutin cómo tratar a las mujeres, pues él lo personalizaría. Pues hablamos de medicina personalizada, del fallo gestacional recurrente de causa inflamatoria. Es nuestro deber, sin duda moral y profesional, ir buscando esas vías fisiopatológicas e ir buscando soluciones que se vayan adaptando mejor a esas alteraciones que hacen que al final se pierda. La hidroxicloroquina, por ejemplo, o factores de crecimiento como es el de granulocitos, o los intralípidos, que sobre todo son capaces de modular a las natural killer, o la inmunoglobulina, que es un inmunomodulador, como sabéis, tremendamente potente y que rescata numerosas causas inflamatorias. Cuando nada funciona, pues la gamma-globulina todavía tiene capacidad como célula homeostática fundamental. En lo que sí hay consenso, por ejemplo, en este trabajo de Euler del síndrome antifosfolipídico, en lo que se refiere al tratamiento, como veis aquí, aparte de aspirina a dosis baja y heparina a dosis baja, cuando falla, que es verdad que tiene una tasa de éxito altísima, un 85 a un 90%, cuando falla digamos, la primera línea de inmunomodulación, sería última diapositiva vista. Gracias. Sería el Dolquine, la hidroxicloroquina. O sea que la hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador, por ejemplo, nosotros en los fallos de implantación debido a esta HLA-C mismatch, es el primer fármaco que utilizamos de primera línea. Primero porque es tremendamente seguro, es la primera línea en el antifosfolípido y además pues obtenemos una tasa de éxito muy elevada. Como conclusiones a esta primera parte, la inmunidad está implicada en la gestación y en el desarrollo embrionario como en cualquier proceso fisiológico, pero es verdad que muchos de los inmunólogos o en muchos tratados del sistema inmunitario ni siquiera se menciona su papel esencial en la gestación y en el desarrollo. Las interacciones de los receptores KIR de las células natural killer uterinas y los antígenos HLA-C son relevantes para un embarazo con éxito. Y las alteraciones, esos eventos inmunológicos en la interfase materno-fetal al inicio de la implantación y en la placentación, se asocian con morbilidad obstétrica. Y además que la inflamación sistémica se asocia también con aborto recurrente y fallo de implantación recurrente, que es lo que nosotros medimos con estas natural killer citotóxicas. Y como segunda conclusiones, estos biomarcadores subrogados, que es en lo que nosotros estamos trabajando, de inflamación activa, sistémica o endometrial, define un subgrupo de mujeres de potencial causa inflamatoria que nosotros van a ser susceptibles de un tratamiento inmunomodulador, pero por supuesto que requieren una selección muy rigurosa de aquellos pacientes, tanto de aborto recurrente como RIF, que pueden tener estas causas inflamatorias o autoinmunes. Necesitamos mejores biomarcadores para definir este subgrupo de pacientes, de acuerdo con las vías fisiopatológicas, hacia un tratamiento mucho más específico, ¿no? Pues querríamos ir hacia esto que se llama trick to target, hacia dianas seleccionadas. Hay que personalizar el tratamiento, hacer un balance del beneficio-riesgo, dar una información completa a los pacientes y también darles espacio para su autonomía, para tomar decisiones.
y cada vez nosotros, los inmunólogos clínicos en general, somos consultores de otros especialistas, en este caso de los ginecólogos obstetras, y yo creo que somos una especialidad que trabajamos muy bien en equipos multidisciplinares. Yo creo que la medicina del siglo XXI tiene que ser multidisciplinar para el mayor beneficio del paciente. Y bueno, estos son los protagonistas de todos los datos que he presentado. Nosotros trabajamos en colaboración muy estrecha con los ginecólogos obstetras de nuestro hospital y además desde hace unos años ya con el grupo de Ángel Corbí en el CIB, que es experto en todo lo que son células mieloides, monocito macrófago, que también tienen un papel esencial, como sabéis, en la inflamación. Pues muchísimas gracias a todos. De verdad. Sergio, ¿dónde estás? Bueno, pues mil gracias, Silvia. Me ha encantado. Quiero decir que, y me imagino que a la gente también le habrá gustado mucho, a todos los que a todos los que han tenido oportunidad de oírlo. Me encanta lo del inmunólogo clínico. Yo creo que todavía hay personas que no se han dado cuenta de que existen, pero los inmunólogos clínicos existen, están ahí y estoy completamente de acuerdo contigo. Forman un complemento magnífico con otras especialidades, actuando como consultores, actuando ellos directamente sobre el paciente, es decir, que hay un terreno ahí maravilloso que yo creo no debemos desdeñar y por el que debemos apostar. Y ahora es el momento del turno de preguntas de la mesa redonda, pero tenemos 10 minutos de descanso. O sea, os voy a dejar con la miel en los labios durante 10 minutos, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Tenemos 10 minutos, por tanto, si ahora son y 10 o y por ahí estará, y 15, bueno, pues si queréis hay 25, nos vemos aquí. ¿De acuerdo? 10 minutos. Bueno, pues si os parece, vamos a retomar la mesa, vamos a empezar con la mesa redonda, o sea, retomamos el final de la jornada y es el momento para que podáis hacer, aprovechando a las personas que tenemos aquí, que podáis hacerle las preguntas que consideréis convenientes, que tengáis interés en hacer. Ahora mejor que nunca. Quiero decir que lo tenéis perfecto. Así que, por favor, que se anime alguien para empezar a hacer la primera. Yo creo que el tema tiene el suficiente interés como para lanzarse a hacer algunas preguntas. Adolfo. Hacemos, para que la gente lo oiga, mira, vamos a... Pascual, por favor, ¿coges ese? Un poco pensando en las personas que estén conectadas para que se pueda oír bien. Hola, Silvia. Vamos a ver. El camino de las mujeres que entran en un proceso de fertilidad in vitro es proceloso, económica y sobre todo psicológicamente muchas veces es tremendo. Y más de una ocasión me han venido como inmunólogo, es que el ginecólogo me ha dicho que haga una batería de test absolutamente, un listado impresionante con un coste tremendo y que después la implantación sigue sin funcionar a pesar de todos los test que les han hecho. ¿Qué test recomendarías especialmente que sirvan para algo? Porque la mayoría de las cosas que se piden, pues la verdad que no tienen mucho sentido. Sí, muchas gracias por la pregunta, que es muy importante. Nosotros tenemos una batería de pruebas que son el descarte de síndrome antifosfolipídico, la anticardiolipina, antibeta 2, anticoagulante lúpico y el complemento, como decía ahí. También los anticuerpos frente a la tiroides y también la TSH, por supuesto. Anticuerpos que definen la enfermedad celíaca. Incluso ahora, de segunda intención, estamos pidiendo el estudio genético. Vamos a publicar un trabajo por el que si la población general tiene una sensibilidad genética frente a celiaquía de un 30%, nuestro grupo de pacientes es en torno al 70-75%, es decir, que probablemente haya una asociación con lo que es, de nuevo, activación linfocitaria, inflamación. Y después siempre pedimos el KIR materno y el HLA-C de los dos miembros de la pareja. Y los resultados que se obtengan de ahí
siempre son susceptibles de prevención con una tasa de éxito altísima. Nosotros ahora mismo tenemos una tasa de éxito de un 94%, que es altísimo en medicina. Pero claro, de las pacientes que tienen esa alteración y que se las interviene. O sea que sí que ofrecemos, yo creo que un valor añadido para los ginecólogos, todas estas parejas, que es terrible, ¿no?, el camino, como tú dices, que tienen que seguir, de económico, de frustración, de tiempo. Muchas veces han pasado años y pues efectivamente que no consiguen su objetivo, ¿no? ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho las dos charlas. Os felicito porque ha sido muy interesante el tema. Además, no suele haber ponencias de inmunología reproductiva tan frecuentemente, ni siquiera en los congresos de reproducción humana. Así que ha sido muy interesante todo lo que habéis presentado. Yo tenía una pregunta relacionada con la compatibilidad KIR-HLA-C y un poco cuál sería tu opinión. Bueno, me ha parecido que has comentado que en los casos de mayor incompatibilidad en mujeres KIR-A, que se les presenta potencialmente un embrión C2C2, hacéis un tratamiento con hidroxicloroquina. Bueno, en este punto mi pregunta estaba más relacionada con: ¿en alguna circunstancia recomendaríais el cambio de gameto? ¿O qué éxito tenéis en parejas que se enfrentan a esta incompatibilidad y no consiguen el embarazo a pesar de haber hecho el tratamiento inmunológico? ¿Recomendaríais en algún caso semen de donante o ovocitos de donante? Claro, muchas gracias. La verdad es que los ginecólogos, bueno, primero, cuando son abortos de repetición, pues hombre, no puedes recomendar ahí cambio de pareja, claro, no tiene sentido. Pero en los fallos de implantación recurrente, curiosamente los ginecólogos dicen que más vale tratar, si los embriones son de buena calidad, por supuesto. Ya si son de donante, sí que seleccionas el donante que sea C1C1. O sea que ahí sí que habría una oportunidad de evitar el problema, ¿no?, de la incongruencia. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, Claro, sí, yo sé, Sergio. hemos visto antes que había fallo en la implantación porque las células NK tienen un fenotipo, digamos, antiinflamatorio. ¿Se podría inducir de alguna manera, de hecho lo estaba hablando antes lo estamos hablando Pascual y yo, se podría inducir una inflamación local que favoreciese la implantación? Ya, por ejemplo, los ginecólogos que se dedican a la reproducción asistida, ellos sí que hacían la técnica que llaman scratching, que el objetivo que tiene es hacer pequeños arañazos, digamos, en el endometrio, con el fin de producir inflamación y favorecer la implantación de los embriones. Sí. Entonces no estaba mal encaminado. Ya, a mí me sonaba que se hacían, sí, efectivamente. Y lo que estábamos comentando antes, que a mí me ha llamado la atención, el aumento de los linfocitos NK en sangre periférica, que al final están bañando, que te lo he comentado, ¿no?, están bañando las vellosidades trofoblásticas, ¿no? Realmente están jugando un papel citotóxico frente al trofoblasto. Sí, la verdad es que según los autores, o sea, yo opino como tú, pienso que esas células que están en sangre materna y que están bañando directamente todas las lagunas de la placenta hemocorial afectan directamente, de manera directa, y eso lo defienden algunos autores muy prestigiosos dentro del campo de la inmunología reproductiva, como es Gerard Chawat, que ha fallecido el año pasado del Saint Louis de París. Y otros, sin embargo, dicen todo lo contrario. Por ejemplo, Ashley Moffett, ella está en contra de todo lo que sea marcadores en sangre, marcadores sistémicos en la madre. Ha escrito múltiples, o sea, siempre va en contra de esos biomarcadores. O sea que se necesita más grado de evidencia, evidentemente, pero... En realidad también pueden estar influenciadas, ¿no? Las NKs que se encuentran ahí en las vellosidades, influenciadas un poco también por el microambiente que estén recibiendo constantemente, independientemente de que vengan de sangre periférica, hasta el punto que en un momento dado, en función de los estímulos que reciban, pueden comportarse de una manera o pueden comportarse de otra y hacer que
mordisquear más al trofoblasto para entendernos o dejarlo que crezca un poco más libremente en función de los estímulos que vaya recibiendo. Es que ocurre que, a fin de Es cuentas, que las células citotóxicas son muy proinflamatorias, tremendamente proinflamatorias. pero de alguna forma se las puede intentar controlar o domar, ¿no? Modular. Es una poca, ¿no? A fin de cuentas, el sistema inmunitario pues, siempre es un toma y daca, ¿no? Es un equilibrio en la proinflamación, antiinflamación, que puede estar influenciado además por muchos factores más locales, pero también por factores que vengan Y todos fuera, estos ¿no? fármacos, por ejemplo, hombre, por supuesto las gamma-globulinas, ¿no? Pero los intralípidos, que son infusiones que ponemos ahora intravenosas de ácidos grasos de cadena media, tienen un papel inmunomodulador de la célula natural killer muy potente. Y ponemos infusiones semanales, desde una semana antes de la transferencia, la semana posterior y después semanal hasta la semana 12, y nosotros estamos teniendo una tasa de éxito altísima. Vamos a hacer ahora también una publicación, tenemos que hacer las estadísticas, pero, o sea que sí, se puede ir más a la vía y atajarla de manera más específica. Pero aparte que en sangre también tienes de los dos tipos, efectivamente predominan las citotóxicas, pero también tienes de las otras que De son las reguladoras. más antiinflamatorias, más reguladoras, ¿no? Más preguntas, sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta un poco para los dos, y es que, bueno, habéis explicado mucho acerca de cómo este proceso inmunosupresor del principio del embarazo, ¿no? Pero saber cómo sería, por curiosidad, incluso ya en fases más finales del embarazo, incluso después del parto, cómo se recupera este proceso inmunológico más normal, ¿no? Pues, bueno, en el posparto, clásicamente, cualquier enfermedad autoinmune, hay un riesgo muchísimo más elevado de brote, justamente porque hay un bajón de esas células T reguladoras, de manera, y que dura sobre todo el posparto, o sea que esa inflamación que se inicia con el parto, que también hay algunos trabajos que son muy interesantes, pero que son muy grandes desconocidos, cómo se dirige o cómo se coordina toda esa inflamación. Y no sé qué te quería decir, ¿cuál era tu pregunta al inicio? No, era principalmente el saber que, como se ha explicado muy bien cómo funciona este proceso inmunosupresor en el principio del embarazo, sobre todo, saber cómo evoluciona después. Lo que quería comentar, que también me parece súper interesante, es que la tolerancia materna, clásicamente, es un estado en el que la madre es más susceptible por ese TH2, Treg, de infecciones de vías respiratorias por determinados virus. Pero, sin embargo, se hizo un estudio en mujeres embarazadas frente a no embarazadas, la respuesta frente al virus de la gripe, y era más potente en las mujeres embarazadas que en las no embarazadas. O sea que es un equilibrio entre defensa frente a patógenos y al mismo tiempo tolerancia del embrión, tolerancia frente al feto. O sea que sí, y luego hay una normalización de todo, pero en esa normalización el periodo del puerperio es tremendamente proinflamatorio. Es un proceso, entiendo, que es regulado muy poco a poco, ¿no? Sí, o sea, se vuelve a la homeostasis clásica del sistema. Efectivamente, no iba a decir lo mismo que ella. O sea, al final hay mecanismos reguladores homeostáticos que lo que van a hacer es recuperar las poblaciones normales, ¿no? Y la mujer volvería a iniciar pues, sus ciclos normales. Con lo cual, volvería a empezar todo de cero, ¿no? hasta el siguiente embarazo. Luego, sin embargo, sí que es cierto que hay enfermedades, por ejemplo, que empeoran con el embarazo, enfermedades autoinmunes, ¿no? Como puede ser la artritis reumatoide, que pueden aparecer brotes con más frecuencia en las pacientes que sufren la enfermedad que en las mujeres sanas, ¿no? Entonces, ¿por qué La clásica, un poco no sí. encaja con el TH1, TH2 que comentábamos antes? La clásica enfermedad que empeora durante el embarazo es el lupus, que tiene un alto porcentaje de anticuerpos antifosfolípido. Perdóname, quería decirte Sí, al porque revés. la artritis reumatoide La mejora. artritis reumatoide mejora. Y en el lupus es la que, El lupus es la que empeora. es el TH2. Siempre se ha especulado que primero es una enfermedad TH2 como el asma, que un 30% de las mujeres incluso empeoran su asma durante el embarazo, y o sea, precisamente por ese TH2 del embarazo, y también por la presencia de anticuerpos antifosfolípido, que tienen un gran riesgo de nefritis lúpica durante el embarazo. Pero en general todas mejoran, salvo excepciones. Las TH2, claro. Correcto, sí. ¿Más preguntas?
importancia tiene la madurez del blastocisto antes de la implantación? Porque hay clínicas que lo hacen al tercer día, otras al quinto día. ¿Hay alguna influencia? Claro, yo por lo que conozco, claro, que tampoco es que sea experta, pero como trabajo todos los días con esto, la verdad es que la mayoría de los equipos consideran que es mejor transferir en etapa de blastocisto, porque ellos pueden, en la etapa de blastocisto ya pueden ver mejor la calidad del embrión. Y aún así es visual, son criterios visuales. Ya incluso muchas clínicas prefieren hacer estudio, o sea, que sean embriones euploides, estudio genético del embrión. Pero hombre, ya que sea blastocisto ya asegura que ha crecido bien hasta el día 5, día 6, y además si eclosiona, o sea que sí que hay una serie de características morfológicas que ya dan apariencia de que la calidad de los embriones es mejor. Entonces, ¿por qué unas clínicas lo hacen a día 3 o a día 5? Yo creo que es cuestión de capacidad. Por ejemplo, en la Seguridad Social hasta ahora se estaban transfiriendo de día 2, de día 3. No se transfieren en fin de semana. O sea, no tienen capacidad probablemente por recursos humanos o por otras características de hacerlo cuando es mejor. Entonces, al final, la tasa de éxito es muchísimo menor. Sí. Y aún así, cuando se hacen estudios genéticos, estos de PGTA del embrión, y ahora incluso lo hacen por exosomas en el sobrenadante de cultivo donde se están cultivando los embriones, que es el estudio EMBRACE, y que hacen como para ver si es euploide sin tocar una célula del embrión, que eso ya son maravillas, ¿no? Con un 80% de especificidad, pues ven que 1 de cada 3 embriones de tipo blasto son euploides en general. O sea que aún así transferir blastos sin hacer estudio genético es duro, porque ahora que los transfieren de uno en uno, pues bueno, van a someter a la mujer a un tiempo en el que muchas veces es imposible que se queden. Sí. ¿Más preguntas? Yo tengo una. Antes has comentado en las pruebas que solicitas a tus pacientes que les pides el complemento. Yo antes he explicado que existen proteínas reguladoras que van a evitar la activación del complemento en el trofoblasto, y quería saber si cuando solicitas el complemento, si lo que estás buscando es ver si hay una activación, si hay un consumo. Sí, me ha parecido interesantísimo como lo has explicado, Sergio. Nosotros lo que buscamos es ver si hay consumo, porque de hecho el embarazo muchas veces, por sus características vasculares, tiene aumento de los factores del complemento, pero cuando hay consumo realmente estás interpretando que hay un proceso inflamatorio que muchas veces es muy difícil de controlar. Y nosotros lo que buscamos también es un biomarcador de inflamación activa, como decía, y seguimos haciendo estudios para ver que realmente nos diga qué dosis tengo que utilizar, o si voy a necesitar corticoide o con hidroxicloroquina es suficiente. Eso sería ideal para no perder tiempo. Claro, cada vez que pierdes tiempo es un embrión que se ha perdido. ¿Cuándo consideras que hay que utilizar los corticoides en estas pacientes? Sí, muy buena pregunta, porque hubo un trabajo que es, yo creo que era First to Not Harm, Primum Non Nocere, de la profesión médica, que es fundamental. Y entonces decía que los corticoides, y yo cada vez los uso menos, hay que utilizarlos cuando hay una enfermedad autoinmune de base que no está controlada o un proceso inflamatorio que no está controlado. Yo cada día lo utilizo menos porque con inmunomoduladores me manejo muy bien, y luego desde hace 25 años utilizamos corticoides, de los que yo soy consciente, y siempre ves efectos adversos. Y claro, los efectos adversos es justamente lo que quieres evitar en el embarazo, que es hipertensión, diabetes, lo que puede abocar en una preeclampsia, nada menos. O sea que infecciones, pues bueno, al final se terminan viendo. Sí. O sea, que habría que utilizarlos en casos muy puntuales. En casos muy puntuales que estén claramente justificados. Vale, y yo he leído algún artículo que decían que incluso cuando trataban con corticoides lo que obtenían era una menor tasa de implantación, con lo cual entiendo que hay que tener mucho cuidado cuando los usas, sí, ¿no? Y también supongo la dosis. Se han utilizado muchísimo,
Y de hecho a nosotros nos llegan muchas pacientes en las que nos lo mandan los ginecólogos cuando ya no saben qué hacer, pero ya vienen que les han puesto de todo, sin ningún tipo de estudio ni criterio para tratarlo, pero les han puesto 20 o 30, que ya son dosis importantes de prednisona, aspirina, heparina, anti-TNF, o sea, nos llegan pacientes con mucho tratamiento y que, claro, luego echar marcha atrás cuesta más, pero muchas veces son... Pues mira, me lo pones muy fácil porque a este respecto que estás comentando tú, ¿piensas que pues antes de recibir esos tratamientos múltiples, etcétera, sería interesante pues consultar con un inmunólogo clínico, una persona de inmunología pues, que tiene esa visión, digamos, si queréis, como más general del sistema inmunitario y sabe que cuando se modifica una cosa por un lado, probablemente sabe lo que va a pasar a continuación? Entonces, ¿qué piensas que puede hacer ahí el inmunólogo clínico realmente? Claro, yo creo que frente a los ginecólogos esperan al segundo aborto mínimo, otros más, pero bueno, lo lógico sería esperar al segundo aborto natural o a 2, 3 embriones de buena calidad que no han implantado para enviarlo a un inmunólogo. Sin embargo, nosotros vemos muchas parejas que tienen esterilidad primaria, que no han hecho ningún tratamiento, te llegan y por lo menos a ellos les han informado que el estudio inmunológico puede dar resultados que prevengan una primera pérdida. Entonces, si ellos quieren costearlo, porque yo entiendo que en el sistema público no se someta a un gasto de la batería de pruebas que nosotros hacemos si no hay un grado de evidencia que lo justifique. Pero desde el punto de vista privado, con el coste tan alto que tienen cada uno de estos tratamientos de reproducción asistida o un aborto en mujeres que tienen más de 40 años, que no pueden esperar a que salga mal de nuevo, a lo que supone desde el punto de vista personal y familiar, pues yo lo vería justificado que informaran de la existencia de estas pruebas y que ellos se la costearan, muchas veces con una tasa de éxito que en general es un porcentaje alto en el que encontramos alteraciones, un porcentaje bastante alto, en torno entre un 50 y un 70%, más o menos según las series. En la Seguridad Social, la batería que hacemos vale 100 euros. En la privada una barbaridad. Además, no hay... es desorbitado a veces. Por ejemplo, en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, el estudio KIR-HLA-C, o sea, de los 3 estudios de una pareja vale 90 euros. A mí me han llegado parejas diciendo que les había costado en otros laboratorios privados 1.000 euros. O sea, de 90 a 1.000. Es una disparidad que no se justifica. Todo así. ¿Por qué crees precisamente que, habiendo estudios suficientes que demuestran que la relación KIR, HLA-C y tal realmente funciona, por qué crees que hay compañeros que un poco pues o siguen sin creer en ello o no lo estudian? Claro, o sea, yo no creo sé. que también es falta de información. O sea, yo entiendo, yo llevo muchísimos años yendo a congresos de ginecólogos obstetras a contarles los resultados. A veces ellos dicen, vale, hay un grado de evidencia, pero me exigen tener ensayo clínico. Pero es que los ensayos clínicos yo nunca he conseguido que ningún laboratorio me los costee. Ninguno. Incluso el de gamma-globulinas, que era un coste bajo, pero me decían que no estaba en su pipeline. Porque, claro, es una dosis baja y es un tratamiento transitorio. Pues, lógicamente, una enfermedad neuroinflamatoria que es 5 veces más dosis y de por vida, pues es mucho más interesante, pero bueno, el grado de evidencia es el que es y de hecho la mayoría de los tratamientos que hacemos los médicos, no todos están sometidos a ensayos clínicos porque no es posible hacer ensayos clínicos de todas las cosas que se hacen. Por la experiencia diaria y publicar esa experiencia en revistas científicas de prestigio, etcétera, pues de alguna forma también puede Sí, va generando claro. un grado de evidencia. Es importante. Más preguntas que deseéis hacer. Sergio, lo de los anticuerpos que has comentado, los anticuerpos asimétricos, la verdad que me ha parecido muy interesante. Los que tienen un idiotipo, una de las dos partes del idiotipo, digamos, cubiertas o glicosiladas y tal. Realmente en la gente, en las personas no embarazadas, las mujeres no embarazadas, digamos que hay muy poquitos de esos asimétricos en sangre, ¿no? Quiero decir que realmente en lo que es el embarazo cambia completamente el perfil
de esos anticuerpos, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, de hecho yo, si te soy sincero, yo no los conocía. Antes lo he comentado con Silvia. Claro, todos conocemos los anticuerpos típicos, que son los simétricos, ¿no? Pero efectivamente parece que únicamente se forman durante el embarazo. Y bueno, como ya hemos podido ver, tienen una función muy clara y muy específica. El bloqueo total, de impedir funciones efectoras, de que no se active complemento, que no se pueda producir. O sea, la verdad es que me ha parecido muy... Sí, o sea, claramente además se tiene que inducir en ese microambiente, se tiene que inducir evidentemente la expresión de alguna glicosilasa, ¿no? Glicosilasa que glicosile pues la fracción FAB de ese anticuerpo, ¿no? Y que evidentemente el resto del organismo normalmente pues no actúa y no se glicosila. Bueno, la verdad es que el mundo de la reproducción y de la inmunología del embarazo y de la reproducción es un mundo apasionante, ¿no? Ya cuando se lo cuento a mis alumnos siempre les digo que es como una especie de lucha entre el fetillo, como le llamo, que intenta crecer ahí dentro, y la madre, que de alguna forma, pues bueno, pues dice, vamos a llevarnos bien y tal, no nos vamos a atacar ninguno de los dos, si yo crezco demasiado tú me controlas, y la madre dice, tú no crezcas demasiado porque entonces te voy a atacar, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos del equilibrio siempre que existe del sistema inmunitario. De hecho, se modifica, como ha comentado Sergio, y como ha comentado Silvia, se modifica a lo largo de todo el embarazo. Primero hace falta una proinflamación, después una antiinflamación mantenida durante el embarazo y al final vuelve la proinflamación para favorecer todo el tema del parto, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, lo que preguntabas tú, al final se vuelve a recuperar el equilibrio del todo. Por tanto, el sistema inmunitario es igual a armonía más equilibrio. Es decir, que son dos cosas que yo creo que todo el mundo debe tener claras para entender cómo funciona realmente el sistema inmunitario y cómo está implicado absolutamente en todo, ¿no? Y de ahí creo que lo que estábamos comentando del papel de los inmunólogos, la inmunología desgraciadamente durante muchos años ha sido fundamentalmente básica, la inmunología básica es preciosa y tiene que haber gente que haga inmunología básica, pero también debe haber gente que se dedique a hacer la inmunología clínica. Los médicos que les gusta la inmunología, como buenos médicos, como buenos clínicos y tal, pues tienen que hacer inmunología clínica y tienen muchísimas cosas que decir al respecto y yo creo que son un complemento, tanto los clínicos como los básicos, son un complemento magnífico para cualquier hospital, para cualquier centro de investigación, etcétera, ¿no? Es decir, que los inmunólogos están ahí, además están de moda, desgraciadamente, o estaban de moda ya hace años, pero desgraciadamente tuvo que venir la pandemia para que la gente que no está familiarizada con la inmunología se diera cuenta que la inmunología está de moda. Pues bueno, pues hay que aprovechar ese tirón, tenemos que apostar por los dos tipos de inmunólogos, por los básicos y por los clínicos, e intentar que cada vez hayan más inmunólogos en todos los comités de asesoramiento, de diagnóstico, de tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto básicos como clínicos. Es decir, que los biólogos, por ejemplo, en los hospitales creo que ejercen una función también fantástica, complementaria. Están más acostumbrados, además, al laboratorio que los médicos. Los médicos están más habituados a la clínica y creo que forman un complemento perfecto, totalmente multidisciplinar, en el que además tiene cabida muchísima gente. Y no sé quién lo ha dicho antes, pero yo creo que, lo has comentado tú, en el siglo XXI tenemos que ser multidisciplinares. O sea, eso de que cada disciplina vaya por su lado no tiene ningún sentido. O sea, unamos todos esfuerzos y hagamos que la medicina crezca para que se beneficie el paciente, que a fin de cuentas yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Con esto no quiero decir que esté llegando al final, pero me ha quedado bien y digo, es el momento de decirlo. ¿Más preguntas que queráis hacer antes de que acabemos? Porque entonces sí que podemos estar llegando ya al final. No sé qué hora es, porque como estamos a gusto, son las 6. Bueno, tenemos hasta las... Nos queda un cuarto de hora, que si queréis podemos aprovechar. No sé si estabais todos porque lo he comentado cuando se había levantado ya gente durante el descanso. Aquellas personas que quieran un certificado, por favor, recurrimos al método antiguo clásico de cuando salgáis por la puerta de la izquierda hay una persona y hay un papel en el que deberéis apuntar el nombre, el DNI y, a ser posible, el correo electrónico para haceros llegar ese certificado. Si no me dais juego con preguntas, yo me puedo enrollar un cuarto de hora más sin ningún problema, ¿eh? Quiero decir que me pongo a hablar y me quedo solo. Bueno, yo encantado. Vamos a ver, creo que podemos estar contentos con la sesión de hoy.
Lástima que no podamos comunicarnos con las personas que estaban conectadas a través del video streaming. La próxima vez ya hemos dicho que lo intentaremos hacer de otra manera y proporcionar algún teléfono, algo donde puedan estas personas enviar sus preguntas, por ejemplo, por WhatsApp, así de sencillo, y que haya una persona encargada de transmitir esas preguntas al resto de la sala, para que todo el mundo, digamos, pueda participar más activamente. Yo creo que tanto la parte de esta mañana como la parte de esta tarde demuestra que efectivamente la inmunología, como yo os estaba comentando, está más que de moda y precisamente por eso creo que debemos hacer muchas más como esta, para que cada vez se hable más de inmunología y para que cada vez al final aprendamos todos más, no solamente los inmunólogos del resto de especialistas, sino también el resto de especialistas de los inmunólogos. Ahora ya me lo vais poniendo más complicado. A ver, ¿qué más os puedo decir de la inmunología? Bien, ya os he comentado por qué hice yo inmunología. No lo voy a volver a repetir, pero es cierto que una de las personas que influyó es una de las personas que hemos comentado esta mañana, que era Stephen Rosenberg, porque cuando yo empezaba, cuando yo terminé la carrera, realmente de inmunología en el Farreras, que era el libro que más consultábamos, o en el Harrison, en el Farreras realmente había una cosita así que se podía, nada, pues habrían unas 10 o 15 páginas de inmunología. Y la verdad es que, bueno, uno veía aquello y dice, oye, pues esto parece interesante, ¿no? Y entonces te vas metiendo un poquito y mira por dónde me llega una cosa, un paper de Stephen Rosenberg, viendo un poco lo que estaba haciendo, digo, madre mía, esto qué complicado parece y tal. Bueno, pues cuando te gustan especialidades médicas del tipo de la oncología, de la hemato, etcétera, pues al final dices, oye, pues voy a probar con esta, que parece que tiene futuro. No sabemos si va a arrancar más tarde o más temprano, pero parece que tiene futuro y que parece como un puente entre muchas otras disciplinas. Y eso es un poco lo que me animó a estudiar inmunología. Eso y el doctor Adolfo Campos, que lo tenemos aquí con nosotros también, que se me ocurrió el preguntarle y, bueno, eso también fue una influencia importante para que tomara esa decisión de manera definitiva, de la cual no me arrepiento, porque de verdad es un poco lo que os comentaba. Creo que es muy importante, de verdad, y ahora ya dejando las bromas aparte, creo que es muy importante la visión del inmunólogo en cualquier hospital. Creo que es importantísima porque el inmunólogo de verdad tiene esa visión que yo intento transmitir a mis alumnos, que es la visión general de cómo funciona el sistema inmunitario. O sea, tú puedes saber, conocer los aspectos del sistema inmunitario, pero para poder entenderla bien tienes que haber estudiado inmunología con profundidad. Y para saber que cuando tú cortas por un lado, no es que vayas a saber con seguridad qué va a pasar, pero tienes muchas más probabilidades de acertar con lo que va a pasar que cualquier otro especialista, pues que no esté metido lógicamente en faena y que va a entender mucho de su terreno, pero del sistema inmunitario pues a lo mejor no tanto, ¿no? Con lo cual no cuesta absolutamente nada consultar para que al final el paciente sea el que se beneficie. Y poco más, porque ahora sí que se me van acabando ya las palabras. La verdad es que quisiera agradeceros a todos el haber venido, el que hayáis estado ya aquí, especialmente a los ponentes, aparte de ser magníficos profesionales, todos ellos son amigos míos realmente, unos más que otros, a unos los conozco más tiempo que a otros. Coincidí con varios de ellos mientras hicimos la residencia, unos en Barcelona, otros en Madrid, etcétera. Y la verdad es que, bueno, pues llamarlos y saber que puedes contar con ellos cuando además sabes que es gente que está realmente, que tiene una agenda realmente dramática, porque los veo trabajar a muchos de ellos. Silvia, por ejemplo, es una todoterreno y no sé cómo puede abarcar tantas cosas y por si fuera poco le faltaba ahora la presidencia de la Sociedad Española de Inmunología, como tenía poco trabajo, pero ese no es el error es que le intentamos también animar para que se presentase, ¿no? Bueno, y al final ella nos hizo caso y se presentó. Yo creo que lo va a hacer francamente bien. Pero bueno, el poder disponer, tener esa confianza para poder llamar a estas personas y que estén aquí, de verdad creo que habéis podido hoy escuchar a ponentes de lujo. Yo los he traído con mucho orgullo y con mucho cariño y estoy seguro de que además os ha gustado. Y bueno, esta creo que puede ser la primera experiencia de muchas otras, ¿no, Mar? O sea que esto... Más adelante intentaremos organizar más jornadas de este tipo y que tengan el mismo éxito más que la que hemos tenido hoy. Y ya con los pequeños fallos que hayamos podido cometer, pues intentar no volverlos a repetir.
Así que si seguís sin tener ninguna pregunta, ahora sí, muchísimas gracias a todos de nuevo y hasta la próxima jornada. Damos por clausurada la jornada. Gracias a todos.